tardes, Dios les bendiga, bienvenidos este martes a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estemos juntos, estamos aprendiendo tantas cosas tan importantes, tan bellas, tan hermosas de parte de Dios. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque cada tarde nos hablas, Señor, nos instruyes, Señor. Nos haces crecer en tu conocimiento. Quitas dudas que antes teníamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la carta del Evangelio de el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el versículo 4. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, desde que yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betania, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Qué interesante esto de Juan el Bautista que hemos aprendido, que estamos aprendiendo. Ayer vimos que le preguntaron, pues ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? No, no soy. ¿Eres Elías? No, no soy. ¿Eres un profeta? No soy. Entonces el mensajero era uno que bautizaba. Eso es lo que él está diciendo. A Juan le preguntaron por qué bautizaba. Y algo muy interesante que aprendí en esta mañana al estudiar lo que voy a compartir, es que el bautismo influyó en el pueblo judío, porque ellos nunca se bautizaban. El bautismo era solo para las personas no judías que se convertían al judaísmo. Los judíos consideraban que todos los gentiles eran impuros, de modo que debían de ser bautizados cuando se convertían. Los varones también eran circuncidados cuando se convertían, cuando alguien quería ser judaizante o judío. Sin embargo, los judíos se creían tan puros y aceptados ante Dios sin importar cómo vivían. ¿Por qué? Porque ellos decían, porque somos linaje de Abraham, es nuestra herencia, era nuestra simiente, el pueblo prometido de Dios. Entonces era el pueblo que Dios le prometió a Abraham. Entonces ellos se sentían tan santos, tan justos, que no necesitaban ser bautizados. Y hasta la fecha siguen con el mismo sentir, con el mismo pensamiento, el mismo deseo de no, porque me voy a bautizar si soy judío. Entonces cuando nosotros, que no éramos ni judíos, pero éramos gentiles, pero andábamos lejos de Dios y nos convertimos a Dios, nos bautizamos en agua. Nos bautizaron de chiquitos, pero dice, arrepiéntete y bautízate. Así que nos bautizamos, ¿verdad? Entonces, los extremistas religiosos querían saber si Juan era el Cristo. Creían que cuando el Cristo viniera, instituiría las prácticas del bautismo. Los extremistas religiosos querían saber si Juan era un profeta. En teoría, se decía que un verdadero profeta tenía el derecho de instituir nuevas prácticas y de cambiar algunas leyes. El bautismo de Juan era radical, muy inusual, una práctica impactante, porque no era para los que no eran judíos, sino era para todos, y era el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué significa esto? Sencillamente que cuando una persona quería que Dios perdonara sus pecados, tomaba la decisión de arrepentirse, de apartarse de sus pecados y de cambiar su vida, y luego era inmediatamente bautizado, proclamando así que se convertía en un seguidor del Mesías, que Juan
predicaba. Entonces tenemos que entender que nos bautizamos porque nos hemos arrepentido. Los profetas del Antiguo Testamento habían proclamado por Israel que debían lavarse y limpiar su suciedad. Y Juan utilizó el bautismo con agua para demostrar que un hombre se apartaba de sus pecados y se volvía a Dios en busca de sus pecados. Pero vamos a leer, a ver qué dice Isaías 1, Isaías capítulo 1, y nos aclara lo que estamos estudiando. Ellos creían que ellos no necesitaban eso. Ellos no necesitaban bautizarse, ellos eran puros, eran sin pecado, porque eran hijos de Abraham. Entonces, en Isaías, que les escribe a los judíos, en el capítulo 1, ahí en el 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd las palabras de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venéis a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fíjense cómo dice el 16. Lo mismo que decía Juan el Bautista: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fueren rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que en el Antiguo Testamento estaba eso de lavar y limpiaos. En Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. O sea, ellos se veían sin pecado, pero Dios los veía con pecado. Dios decía que necesitaban lavarse, que necesitaban arrepentirse. En Ezequiel 36, del 25 al 26, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Así que el bautismo es importante. El creyente debe de ser bautizado, pero también debe de ser bautizado porque en realidad se arrepiente y se vuelve de sus pecados. Juan el Bautista era tan humilde que dijo: no soy digno ni siquiera de abrocharle sus sandalias. No soy digno. Yo nomás vine a bautizar. Yo vine solamente a proclamar al Señor, a que practiquen el bautismo de arrepentimiento. Él venía a enseñarle eso al pueblo. Juan proclamó y confesó que Jesús era antes de él. Juan proclamó que él no era digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Confesó la insuficiencia de sí mismo.
Los esclavos eran los que desataban las correas del calzado de los huéspedes y lavaban sus pies. Juan dijo que él era mejor que un esclavo. No era digno de hacer incluso lo que hacía un esclavo. La misma confesión la debemos de hacer todos los que somos hijos de Dios. Reconocernos como que no somos dignos de que el Señor ponga toda su gloria en nosotros. Dice Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En Romanos 12:3 digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En Filipenses 2, del 3 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarse ante Dios. Así que Juan el Bautista, él dijo, yo solamente soy un hombre que traigo honor a un lugar. Juan estaba manifestando en Betabara, al otro lado del Jordán, lo que significa que estaba a gran distancia de Jerusalén. Juan trajo honor al lugar. No sería conocido si no fuera por Juan, ya que nada más se sabe sobre esta ciudad. Yo ni me acordaba haberla oído, Betábara. Un siervo de Dios que es fiel en su testimonio y ministerio, como Juan, llevará honor a un lugar. A los ojos de Dios, un lugar es honrado, porque los creyentes están ahí. Damos gracias a Dios, porque pudimos bautizarnos, porque pudimos arrepentirnos, porque pudimos lavarnos con agua, dejar que el Señor haga la obra en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos aprendido la importancia del bautismo, Señor, del arrepentimiento. Enséñanos, Señor, a no hacerlo como rito, sino hacerlo como un arrepentimiento de lo que hemos hecho, de nuestros pecados. Enséñanos a ser humildes, Señor, que seamos siervos humildes delante de ti, que no se nos suba a la cabeza, Señor, que no nos creamos más que otros, sino que seamos fieles servidores tuyos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.